Bueno, perfecto, perfecto. Yo les decía que me parece mejor decir de qué lugar. Yo médico no puedo hablar que no me diga. Ni tampoco cuestiones que sean propias del derecho civil, que las hay en abundancia, como por ejemplo el tema de adopción, o cuestiones vinculadas al derecho internacional público, porque creo que había alguna que otra pregunta que hacía alusión a ordenamientos jurídicos de otros países. Y en temas que tienen que ver propio del derecho penal, hay dos que puedo hablar si quieren después, al final. Uno es el aborto propiamente dicho, es decir, lo que pasa desde la concepción hasta el nacimiento, que no es materia de tratamiento de esta charla, y tampoco me voy a referir, aunque pueda haber alguna pregunta después, desde ya, al nuevo delito que está incorporado al Código Penal a partir de la ley de aborto, que castiga a los médicos que se demoran, obstaculizan, se retrasan en llevar adelante uno de los abortos legales, ¿no? Esto, también puedo referirme a esto, pero no es propio de la charla. Como ustedes han visto, el título de la charla es el nacimiento. O sea, una persona que nace con vida y su relación con el aborto ya ha nacido y se la quiere descartar. Ese es el objetivo de la charla. Y verdaderamente yo creo que si ese es el objetivo de la charla debiera ser bastante acotada. Yo no quiero presumir desde ya, pero me parece que no debiera ofrecer mayores dificultades. Saber qué es lo que pasa con una persona que ha nacido y se la quiere descartar. Esto no debiera generar muchas preguntas, mucha polémica. ¿Qué pasa entonces con las personas que no son queridas después de nacer? Y hay una protección legal, protección constitucional de las personas, como ustedes deben saber, que es desde la concepción hasta la muerte. La ley, la Constitución y el derecho penal, que es mi especialidad, protege a la persona desde la concepción hasta la muerte. Hay algunas teorías que no coinciden exactamente con este punto de partida de la concepción a la implantación. En fin, yo hablo de la concepción, porque es lo que yo creo y además es lo que establece nuestra ley, el Código Civil, como sea, la Constitución en su artículo 19, así lo dicen los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución Nacional desde la concepción, es decir, que los 23 cromosomas masculinos se juntan con los 23 cromosomas. Desde allí está reunida toda la información genética necesaria, sin requerir nada adicional por parte de la madre, para que una persona sea completa. ¿Sí? Hernán, perdón, pero me piden si puedes hablar más cerca del micrófono, ¿puede ser? Porque quizás se te escucha un poco. ¿No? Ese es el pedido que están haciendo. Perdón, la interrupción. Voy a hacer algo mejor. Voy a frenar de hacer así. Y ahora voy a volver a arrancar, pero compartiendo sonidos y ya está. Bueno, ok. Voy a hablar más lento, si se quiere. Ustedes me van avisando, ¿sí? Muy bien. Entonces decía, desde la concepción que se junta el óvulo femenino con el espermatozoide masculino, desde ese momento y hasta la muerte. Para saber cuándo una persona ha muerto, la legislación nos dice que hay que acudir a la ley de trasplante de órganos. Originalmente en la 24.193, que en el artículo 23 hablaba de cuándo se considera una persona muerta: ausencia de respuesta cerebral, ausencia de respiración, de reflejos encefálicos. Una ley posterior de 2018, 27.447, en su artículo 36, también habla de el cese irreversible de las funciones circulatorias y encefálicas. Es decir, que la protección penal de la vida se da desde la concepción hasta la muerte.
Pero si se elimina esa vida antes del nacimiento, tenemos un aborto. Si se elimina la vida después del nacimiento, lo que tenemos es un homicidio. Después se verá qué tipo de homicidio es, si es un homicidio agravado o no, pero es un homicidio. El homicidio quiere decir entonces matar a otro. Así está dicho por el Código Penal en el artículo 79, el que matare a otro. Y ese otro obviamente tiene que estar con vida porque no se puede matar a un muerto. Matar a un muerto sería un hecho, una conducta atípica. Faltaría un elemento del tipo objetivo, que es que esa persona esté con vida. Obviamente entonces el homicidio requiere que esa persona esté con vida. Porque como les dije, hay una protección desde la concepción hasta la muerte. Quiere decir, de lo que llevo dicho hasta acá, que el punto pasa por definir qué es el nacimiento. Porque lo que diferencia el delito de aborto antes de nacer del delito de homicidio después de nacer es el nacimiento. ¿Cuándo se considera que hay nacimiento? Bueno, el nacimiento no es un instante, no es un momento preciso y determinado, sino que así desde la concepción del derecho penal se entiende que es un proceso que va desde las primeras contracciones, es decir, cuando hay un inicio de un proceso activo, un trabajo de parto, y que esas contracciones conducen, derivan hacia el nacimiento, es decir, a la expulsión del vientre materno. Y abarca este proceso secuencias que naturalmente son previas a la completa separación del vientre materno. No es como quienes, a mi modo de ver, yo no comparto esta posición, el nacimiento se da con el corte del cordón umbilical, ¿no? Yo no lo creo que ese proceso es un poco anterior. Tampoco creo que sea cuando empieza una contracción, pero todavía falta una dilatación, entonces la mujer va a hacerse atender, va al hospital y en la guardia médica le dicen, no está lista, vaya a su casa, espere porque todavía falta, ¿no? Es decir, todavía no se daría el inicio de ese proceso que desemboca, esas contracciones desembocan en el nacimiento, en la expulsión del seno materno. ¿Sí? Entonces, ese proceso. Y hay algún que otro fallo que echa luz sobre esto. Por ejemplo, hay una opinión de un juez de la Cámara en lo Criminal y Correccional que dice que el proceso de parto comienza con las contracciones de dilatación que ponen al niño por nacer en una posición de la que luego será expulsado por las contracciones de puje. Es decir, este es el proceso, no es un instante preciso justo, sino que es un proceso o cuando desemboca la necesidad de hacer una intervención quirúrgica para que nazca por medio de cesárea. Es decir, vamos a poner un ejemplo, en ese momento en que están haciendo, que hay una dilatación y que empieza a pujar y asoma la cabeza del bebé. Imaginemos que viene un desequilibrado o alguien y le clava algo en la cabeza. Ese no puede considerarse, en mi punto de vista, y de acuerdo con esta posición que estoy diciendo, que habla de un proceso de un aborto, ya sería un homicidio. En tanto, esté con vida, que es lo que dije antes, matar a otro con vida. No se puede matar a un muerto por definición.
Entonces, si eso ocurriera, es porque ya ha empezado ese proceso y por lo tanto habría un homicidio. ¿Sí? El delito de infanticidio ya no existe más, se ha derogado hace muchos años de nuestro Código Penal, pero castigaba a la madre que durante el nacimiento, decía el Código, el artículo 81, durante el nacimiento bajo la influencia del estado puerperal para ocultar su deshonra, mate a su hijo. Eso es lo que decía el delito de infanticidio, hoy desaparecido. Pero hablaba de durante el nacimiento, con lo cual, si habla de durante, es porque es un proceso, no un instante, no un momento. Y pongo énfasis en explicar esto, porque me parece que es lo crucial del tema que se me ha pedido hoy conversar. ¿Qué es lo que pasa con una persona ya nacida, a la cual se la quiere descartar, a la cual se la quiere eliminar? Entonces, la vida se protege desde la concepción y si se elimina esa vida antes del nacimiento, hay aborto. Después del nacimiento, que es un proceso, hasta que desemboca con la expulsión del seno materno, después de ese nacimiento o durante el nacimiento, va a haber otro delito si se elimina esa vida, que es el delito de homicidio. Es así. Es así. Es decir, uno podría creer que hay cuestiones que es necesario debatir, que son más polémicas previos al nacimiento. Es decir, pero ya cuando hay nacimiento, no se puede discutir que va a haber un homicidio. Si nació, entonces estaremos frente a distintas hipótesis delictivas. Puede haber un homicidio, el homicidio podrá ser un homicidio simple, que es un homicidio doloso, que tiene pena de 8 a 25 años de prisión, o podrá ser un homicidio agravado, según las circunstancias, según quien lleva a cabo esa conducta omisiva, o según cuáles sean los medios utilizados para llevar a cabo esa conducta. Será un homicidio agravado del artículo 80 del Código Penal, que tiene pena de prisión perpetua. En su caso, habrá que ver, podrá ser un delito de abandono de personas, que tiene un dolo diferente, que es un delito contra las personas, por supuesto, como el homicidio, que se deja abandonada a su suerte a una persona a la cual se corresponda cuidar, amparar, y que se agrava con la muerte de esa persona con pena de 5 a 15 años, el abandono de personas agravado. Habrá que ver, según las circunstancias del caso, qué tipo de delito es. Esta hipótesis de matar a la persona recién nacida, con vida, o será un homicidio simple, o será un homicidio agravado, o será un abandono de personas. No será un aborto. Hay obediencia de vida, porque yo, en tren de pensar un poquito esta charla, de qué es lo que les podía llegar a interesar al personal de salud, a los médicos que estuviesen hoy acá reunidos. Y dije, bueno, quizás reciben una orden inequívoca de alguna autoridad, de algún establecimiento de salud, que dice, bueno, hay que cumplir con la voluntad de la madre y a este chico no lo quiere, así que no lo vamos a atender. Lo dejamos a un costado, así que tiene que cumplir esta orden. Entonces, yo pienso, ¿puede haber acaso obediencia de vida
Y esto requiere una pequeñísima explicación acerca de esta norma que establece el Código Penal en su parte primera, en el primer libro del Código Penal, donde en términos generales, en el artículo 34, habla de no es punible una persona, no es punible cuando, por ejemplo, no puede comprender sus acciones, no puede dirigir sus acciones, está privado de razón, no es punible. No es punible aquella persona que obra en legítima defensa, no es punible. No es punible una persona que obra en estado de necesidad, no es punible. No es punible una persona que obra coaccionada o en el ejercicio de un derecho o de un deber, no es punible. Y no es punible una persona que obra en obediencia debida. Ahora, ¿puede haber obediencia debida? ¿Podría una enfermera, una partera, un médico auxiliar, un instrumentista, invocar la obediencia debida para decir, señor juez, yo no soy punible porque cumplí una orden? La respuesta es no. La respuesta, a mi modo de ver, es no. A mi modo de ver es no. Ya de entrada quiero decir también, quizá lo debía haber dicho al comienzo, esto no es el derecho no es una ciencia exacta. No es 2 más 2, 4. Hay opiniones divergentes, hay opiniones discrepantes. Se trata de una ponderación, de una valoración, ¿no? Bueno, entonces, desde mi punto de vista, no se podría invocar obediencia debida, porque ¿en qué consiste la obediencia debida? En cumplir un mandato, una orden de un superior jerárquico administrativo, siempre que la orden, para cumplir la orden, sea en la forma requerida por la ley, su contenido no sea manifiestamente antijurídico y no tenga el subordinado deber de examinar su legalidad. Y acá ya la propia definición de lo que es la obediencia debida nos da la respuesta, porque el eliminar la vida de una persona nacida que tiene horas o minutos de vida es lo mismo que matar a una persona de 40 años, ¿sí? De 50 años, de 60 años, lo mismo. Entonces, ese acto de eliminar una persona nacida, por pequeñita que sea, es en sí mismo un crimen. Y esto no es necesario ser abogado para entenderlo. No es necesario tener un doctorado para entenderlo. De manera tal que no podría ampararse una persona para eximirse de responsabilidad penal en esta disposición del artículo 34, inciso quinto. No podría. Me parece que le tendría que decir, el juez le diría, no señor, usted debió haber sabido en forma inequívoca que esto es un crimen porque es atentar contra una persona nacida, una persona con vida. Es un homicidio. Así que no hay obediencia debida a mi modo de ver. Y pensemos, y ya vamos terminando, porque verdaderamente me parece mejor y que va a ser más rico para ustedes que puedan formular las preguntas que tengan y que yo las conteste en la medida de mis posibilidades, por supuesto, y con las limitaciones que ya les he señalado. Pero verdaderamente me parece que el tema que es motivo de esta charla, ¿qué pasa con la persona nacida, si se puede eliminar? Me parece que no da para tanta discusión, en mi modo de ver. Pero todavía podemos analizar algunas otras aristas de esta temática, como por ejemplo,
¿Qué pasa con los directivos de un establecimiento de salud, de un establecimiento médico, en el cual se llevan a cabo este tipo de prácticas, o se admiten, se toleran, se fomentan, se promueven? La eliminación de personas por nacer. De entrada, voy a empezar por la línea de abajo, que ahí habla de responsabilidad penal de la persona jurídica. Ahí empiezo por ahí. Y no hay responsabilidad penal de la empresa, de un establecimiento, de una institución, de una entidad, porque una persona jurídica no delinque. Quienes delinquen son las personas físicas, miembros integrantes de esa entidad, de esa institución. Así que no es que la empresa o el establecimiento lleve a cabo una conducta delictiva que esté castigada penalmente en forma autónoma, como sí ocurre con otros tipos de delitos. No para este tipo de delitos, porque ustedes me preguntan para los delitos de corrupción, es decir, para un cohecho, una coima, si hay una empresa que un directivo da una coima, la ley penal argentina establece la responsabilidad penal de la persona jurídica y le aplica una multa, por ejemplo, entre otras cosas. Está expresamente contemplado para ese tipo de delitos, pero no para estos delitos. Así que el establecimiento médico no tendría responsabilidad penal. Penal. Desde ya podría tener responsabilidad civil, y eso es todo cuanto puedo decir, porque no soy especialista en derecho civil, pero sí me animo a decir eso. Así que no tendría responsabilidad penal la persona jurídica. Pero distinto es el caso de las personas físicas que integran esa entidad. Y si hay un directivo que no hace lo que tiene que hacer, es decir, no impide que se lleve a cabo esa conducta, no impide el resultado, ¿sí? No impide el resultado pudiéndolo hacer, pudiéndolo hacer. Esa omisión, que es una omisión impropia, equivale a una acción, equivaldría a una acción. Entonces, si hay un directivo médico que conoce que se llevan a cabo este tipo de prácticas de eliminar personas recién nacidas, como él está en una posición de garantía, es garante de que se cumpla el ordenamiento jurídico, ese no hacer, esa omisión, equivale a una acción, razón por la cual esa persona podría ser responsabilizada penalmente por esa omisión, de acuerdo con las reglas de la omisión impropia. Es decir, no se podría desentender, no podría decir, ah, bueno, pero yo no estaba enterado, yo desconocía, yo me ocupo de otra cosa, yo viajo. No, porque si es un directivo y se trata de un centro de salud, él no puede desentenderse de la responsabilidad penal. Él podrá delegar, pero esa delegación no suprime su responsabilidad. Él sigue siendo un delegante mediato. Se transforma, muta esa responsabilidad, pero no desaparece. Hay ciertas responsabilidades penales que quedan siempre en cabeza del que delega. Es una responsabilidad residual que queda en cabeza y que tiene que responder por las personas que selecciona, que escoge para el desenvolvimiento de las tareas, y en el control que tiene que llevar a cabo sobre el desempeño de esas personas, en la provisión de medios para que se lleve a cabo esas funciones, esas tareas,
y en el suministro de información esencial. Es decir, estas son cuestiones que quedan en cabeza de quien delega. O sea, no va a poder desentenderse. A esto voy. Si hay prácticas de este tipo antijurídicas en el ámbito de su organización. Podrá ser autor mediato, acá hablo de autoría mediata, eso sería algo, si se quiere, diferente en otro plano. Por ejemplo, si se sirve de alguna persona, de algún médico o de algún auxiliar o de alguna enfermera, se sirve como mero instrumento. Por ejemplo, para aplicar una inyección, pongámosle, para aplicar un medicamento. Y que en verdad lo que está llevando a cabo es el homicidio. Y se sirve de alguien que lo hace sin saber, porque si supiera, va a ser coautor esa persona. Pero si no lo sabe y le dice, bueno, tiene que darle tal dosis de tal medicamento al recién nacido, y en verdad lo está matando, entonces va a ser, por supuesto, autor mediato, como si fuese el autor directo, no autoría inmediata. Podrá haber instigación si es quien determina a otro a llevar a cabo el delito de que se trate, ya sea el homicidio, homicidio simple, homicidio agravado o un abandono de personas. Si lo instiga, si lo determina a que lo haga. O podrá ser coautor en su caso, como dije antes. Y acá también hablo finalmente de la figura del encubrimiento, que es otro delito, que podría estar involucrado aquellas personas que, sin haber participado del delito anterior, porque si no serían partícipes, ayuda a la persona que comete el delito a borrar los rastros, a borrar las pruebas, a eliminar las pruebas de la comisión del delito. Entonces, verdaderamente yo pensaba, y dando por sentado de que estas son prácticas que ocurren, porque si no, no me hubiesen convocado ni me hubieran invitado a dar una charla sobre este tema tan puntual de qué pasa con las personas nacidas que son descartadas. Aunque parezca una cosa, pensar tremenda que ocurra, pero tiene que ocurrir. Y si ocurre, tiene que haber seguramente un gran mercado negro de esto, porque ¿qué es lo que pasa con esos cuerpos, esos pequeños cadáveres que se descartan y se eliminan en clínicas que llevan a cabo estas prácticas tan terribles? Y de eso no nos enteramos, porque si verdaderamente se descartara en un basurero común, estaría todos los días los noticieros informando sobre el hallazgo de cuerpitos en la basura, y esto no ocurre. Y esto no ocurre. Entonces, tiene que haber alguien que se presta, naturalmente, a llevar adelante esta práctica de la manera más clandestina posible. Y si bien estas personas que se encargan de eso no serán las que llevan adelante el homicidio, porque el homicidio se realiza en una instancia previa, sí se encargan de borrar las evidencias de un delito que no cometieron. Y eso se llama favorecimiento real, y es un delito que está previsto y penado en el artículo 277 del Código Penal, y se llama favorecimiento real. Es un delito contra la administración pública y más precisamente contra la administración de justicia. Así que esto es lo que me parecía interesante también, una parte a abordar sobre esta temática de cuáles son las responsabilidades de aquellas otras personas que están cerca en el entorno
en el cual se lleva a cabo esta práctica que no es más que un homicidio, si ha nacido con vida, y ese homicidio podrá ser, según quién lo cometa o según qué medios utilice, un homicidio simple o un homicidio calificado. Así que yo creo que podríamos dar lugar, Débora, ahora a las preguntas que seguramente tengan en el auditorio, que va a ser más rico, porque si no yo no puedo adivinar todo lo que puedan saber, pero espero en estos minutos haber sido claro en mi exposición, ¿no?